Vamos a dar inicio entonces a esta nueva clase del libro Brit Shalom del Alianza de Paz del rabino Uri Sharkin. Como lo hemos dicho desde el inicio, este libro es una compilación de muchos términos y de conceptos que tienen que ver con el Noágida, con el hijo de Noé, o sea, con el no gentil, perdón, con el no judío, el gentil, que es, ha abandonado la idolatría y ha entrado en los caminos del estudio del monoteísmo racional de la Torá. De alguna manera es un judaísmo para no judíos. Más o menos sería como la definición. Hay muchos libros, hay mucho material que tiene que ver con los noágidas. La mayoría está en inglés, no hay muchas traducciones al español. Le damos gracias al Centro Noágida Mundial, que se ha dedicado a la propagación y al estudio en las comunidades noágidas para fomentar este aprendizaje de no solamente lo que son las 7 leyes noádicas, sino orientar en la formación de una verdadera comunidad no ágida y que sea fiel a sus preceptos y sobre todo que no se convierta en una nueva religión, que se mantenga dentro de los lineamientos de lo que fue enseñado por Dios en el monte Sinaí para las naciones del mundo, porque hay una enseñanza para el pueblo de Israel y hay una enseñanza para el resto de las naciones del mundo, que no implican necesariamente que los gentiles tengan que hacer una conversión al judaísmo. Este es otro camino que la persona debe estudiarlo, analizarlo, reunirse con rabinos, aprender muchísimo antes de ir a cometer errores y sobre todo tener un conocimiento muy exacto de lo que es la vida del judío y por qué el judío y por qué el noágida. En nuestra América Latina el término noágida no es muy conocido. Estamos hablando de que llegó a nuestras tierras más o menos desde los años 60, 80. Se empezó a hablar de que había una estructura conceptual, espiritual, con unas leyes, con unos preceptos establecidos para los no judíos y que fueron dados a Noé cuando salió del arca y a su descendencia. Y de allí se vinieron estableciendo, fueron dados por Dios 7 preceptos para que fueran cumplidos por personas que no eran judías. Y fue ratificado en el monte Sinaí con la entrega de la Torá, cuando el pueblo de Israel fue la única nación que aceptó sobre sí el yugo de la Torá con los 613 preceptos que ellos tienen que cumplir y que seguían rigiendo entonces los 7 preceptos para el resto de las naciones. Más o menos este es el resumen. Estamos en el capítulo 3. El capítulo 3 está hablando de lo que es la unidad de Dios. Vamos a llegar aquí, listo. La semana pasada hablamos sobre el conocimiento de Dios, o sea, sabemos de que Dios existe y la diferencia que tenemos con el cristianismo es que no lo hacemos por fe, o sea, no creemos en Dios por la fe, creemos en Dios porque sabemos que es Dios y desglosamos una cantidad de conceptos y de estudios que nos llevan siempre a pensar de una manera racional, de una forma racional, de que Dios existe y que siempre ha existido. Hablamos de los principios que nos enseñó Maimónides cuando compiló toda esta serie de enseñanzas y de aprendizajes que eran de tradición oral en el pueblo judío y que fueron compiladas de una manera escrita en la Mishnah. Entonces, dentro de eso, los primeros 2 preceptos, que es que Dios es único, es indivisible, no tiene semejanza a nada, no tiene principio, no tiene fin, Él es todo. Más bien nosotros formamos parte de Dios y Dios está en nosotros porque Él constituye también nuestra naturaleza y lo es todo. Entonces, no fue creado, no tiene principio
y no va a tener fin. Es un Dios infinito que es omnisciente, es omnipresente. Bueno, más o menos eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy nos vamos a concentrar en el tema de lo que es la unicidad de Dios. Ya sabemos que Dios existe, que es infinito, que no hay la posibilidad de que existan otros dioses, porque si es infinito, entonces no pueden existir otros dioses. Si existieran otros dioses, limitarían la infinitud que tiene Dios. Entonces, por simple lógica y por simple deducción, no puede haber otro Dios, es solamente un solo Dios y lo es todo, es la creación y fue el creador de la creación también. Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos. Yo soy Meir Shalom de la comunidad Brit Olam desde Cali, Colombia, saludándolos a todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Un saludo a la gente que está siguiendo el canal de YouTube. Semanalmente veo que hay muchas personas que lo están viendo y están dejando sus comentarios. Quiero dar gracias a la señora Claudia Castillo, creo que hoy no se encuentra presente, está de viaje, que es de nuestra comunidad en la ciudad de Bogotá. Quiero dar gracias a nuestro Moré, a Menashe Benítez, y este estudio de Torah está dedicado específicamente para el restablecimiento de la salud de nuestro Moré Menashe, que tenga una pronta y completa recuperación, así como la de todos los enfermos en Am Israel y en el resto del mundo, en sus familias, en sus casas, las personas que estén enfermas. Dedicamos este estudio para su pronta recuperación. Quiero dar gracias a las personas que están contribuyendo a través de PayPal. Este curso no tiene ningún costo para las personas que quieran conectarse, que quieran tenerlo y difundirlo, no tiene ningún costo. Sin embargo, las personas que quieran contribuir de alguna manera económica y quieran hacer una sedacá en la página de YouTube, pueden encontrar el enlace de PayPal y muchas gracias a los que ya lo están haciendo. De verdad que esto ayuda muchísimo, ya que uno dedica tiempo, estudio y es muy bueno ver la recompensa de las personas que están agradeciendo de esta manera. Quiero agradecer también al señor Eliezer, nuestro compañero, que me ha regalado el libro del Brit Shalom. No lo tenía, estaba bajando resúmenes de internet y le agradezco mucho por esa deferencia que ha tenido conmigo de obsequiarme el libro, y quiero hacerlo público porque verdaderamente es algo que me sorprendió y primeramente gracias a Hashem, pero Eliezer, es un abrazo muy grande, de verdad que has hecho una obra muy bonita y me va a servir muchísimo para continuar con estos estudios y con estas clases. Bueno, continuamos entonces con esto de que se llama la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad? Vamos al término de la Real Academia de la Lengua. La unicidad de Dios tiene un significado muy sencillo. Es la cualidad de ser único. Entonces vamos a ver lo que es una unidad. Vamos a ver lo que es una unidad según la Real Academia de la Lengua. La unidad, vamos a verlo aquí, es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. O sea, una unidad no se puede dividir, no se puede alterar ni fragmentarse. Entonces, sí se puede decir que es un elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Entonces, eso nos sirve para entender de que nuestro Dios es único y es uno. No son dos, ni son tres, ni son cuatro. ¿Por qué lo decimos? Porque en el concepto que nosotros manejamos, que viene del cristianismo, nosotros habíamos entendido, se nos había enseñado por fuerza, ya lo dijimos la clase pasada, por dogma de fe, de que nuestro Dios, o sea, de que Dios es único, es uno, pero que son tres en uno. Y entonces eso se convierte en una paradoja que no tiene explicación lógica, y la única forma de poderlo explicar es que es un dogma de fe y que por fe entonces tenemos que creer en esa Trinidad
Dios es infinito, no tiene principio y no tiene fin, no tiene límites, no tiene forma corpórea y trasciende a todas las cosas, está presente en toda la creación, de hecho es toda la creación. Dios existe y así el mundo dejara de existir, Dios seguiría existiendo. Y si se entiende que Dios es infinito, entonces solo puede existir un solo Dios, indivisible y sin ninguna semejanza. Entonces, allí entra el criterio cristiano que dice acerca de por qué la Trinidad. Vamos a mirar lo que es el concepto de la Trinidad. La Trinidad hace referencia a una definición de Dios como una unidad compuesta por tres personas distintas. Entonces, es como decir una unidad del ejército, una unidad de médicos. Está compuesta por muchos médicos, pero en sí es una unidad de médicos o es una unidad del ejército. Realmente ese concepto no aplica aquí porque se está hablando de un conjunto de médicos y se está hablando de un conjunto de soldados o de militares. No podemos hablar de un conjunto de dioses que conforman un solo Dios. En el cristianismo se habla de que existe el Padre como una entidad única, el Hijo que tiene cuerpo, que tuvo comienzo y que tuvo fin y que tuvo sus limitaciones en la vida humana, en el cuerpo humano, con todos los anhelos, los deseos y con todo lo que puede tener en la personalidad humana. Y el Espíritu Santo, que realmente no es algo corpóreo, sino que es un espíritu, ¿no? Es algo etéreo, pero que tiene personalidad propia. De hecho, intercede delante del Padre como abogado para los seres humanos, ¿no? Y Jesús, que es el Hijo, viene a ser el Salvador. O sea, no es solamente el Mesías, sino que es un Dios, es el Hijo de Dios, o sea, como un semidios, no sé cómo explicarlo de alguna manera, pero dicen que es Dios y que se hizo hombre para salvar a la humanidad. Y en el concepto del judaísmo no existe tal concepto o sea, no existe la idea de salvación porque no hay de qué salvarse. Nunca se habló de salvación. Entonces, sabiendo que Jesús es judío y que sus raíces y sus estudios vienen del judaísmo, no se entiende por qué empezó a hablar de salvación. De dónde salió la idea de salvación en el cristianismo, pero no es el tema que nos atañe ahora. Queremos hablar de la unicidad de Dios y vemos entonces de que hay una diferenciación entre lo que es unicidad y lo que es unidad. Y eso nos sirve de base para pensar de que de pronto se ha manipulado el término para decir entonces de que en Dios hay desde el punto de vista cristiano, en Dios hay una unidad de tres personas completamente individuos para conformar una Trinidad. Pero eso no es hablar de un Dios único y que tiene unicidad, porque la unicidad es indivisible. Entonces no lo podemos dividir en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas que no están descritas en la Torá, o sea, no fueron descritas por Dios, es una interpretación que se dio posterior, ya sea por los apóstoles o por los griegos o por los romanos o por las personas que hayan escrito los evangelios y por las cartas apostólicas de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Entonces, vemos que hay una tradición de 3000 años que viene desde el monte, desde antes, desde Abraham. Vienen al monte Sinaí, reciben la Torá, reciben la enseñanza de la Torá directamente de Dios delante de más de 1 millón de personas, entre mujeres, niños y adultos, y ellos están mirando la manifestación de Dios en el monte Sinaí con todo lo que relata el libro del Deuteronomio, el libro del Éxodo, todo lo que se vio y lo que se vivió y fueron testigos de ese hecho profético de la entrega de la Torá escrita por Dios. Y los cristianos
4 siglos después de la muerte de Jesús en el año 300 y pico, a partir de la iglesia primitiva, y cuando llegan a Roma y son absorbidos por el pensamiento y la cultura romana de Constantino, y se forma el concilio de Nicea, y se determina que un monje de nombre Eusebio, creo, redacte la primera Biblia cristiana, 4 siglos después de que Cristo había muerto, y entonces su Cristo, ¿no? Su Cristo había muerto, entonces empieza realmente a funcionar como una iglesia estatal de Roma, como una iglesia oficial, donde se determinan muchas cosas que no existían en la iglesia primitiva: el concepto de Trinidad, el concepto de un Dios Mesías, una serie de conceptos que fueron añadidos y que fueron manipulados para poder llegarle a la gente y hacerle entender entonces que la verdad no estaba en la Torá de los judíos, sino que estaba en lo que ellos estaban redactando allí, de lo que ellos estaban compilando y creando verdaderamente una religión. Entonces, decimos que la razón por la que los cristianos, y lo digo porque la mayoría de nosotros fuimos cristianos, lo creímos es porque se nos hacía entender de que una sola sustancia estaba presente en las tres personalidades de la Trinidad. Esa misma sustancia es la que hace que sean iguales, y que a pesar de que son individuos completamente distintos, formen una sola unidad. Como lo digo, eso conceptualmente es ilógico. No sé cómo llegamos a pensarlo. Mucho tiene que ver que más por tradición y por entusiasmo y por emociones, arraigado de muchos años de conquista española, y de que no solamente a nuestros antiguos, a nuestros antepasados, no solamente se les enseñó la cruz, sino que detrás iba la espada y los cañones, ¿no? Entonces, o crees o crees. Y eso hizo que, a pesar de que se profesara en un Dios de amor y en una salvación, se veían todas las salvajadas y todos los magnicidios y todo el odio y todas las crueldades que el ser humano pueda haber hecho en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, todo era justificable porque había que cristianizar a la gente a la fuerza, como fuera, para que tuvieran salvación. Obviamente, como dicen los sacerdotes hoy en día, todo eso se hizo de buena fe. Hay muchas cosas de las que ellos quieren arrepentirse, pero pues que fueron así y que ya no se pueden alterar, dicen ellos. De todas maneras, damos gracias a Hashem por estos tiempos en que el noajismo y que la Torá está llegando a América Latina y nos está despertando de una manera sencilla, práctica, racional, y con libros como este estamos abriendo los ojos y estamos llegando al entendimiento de lo que verdaderamente es Dios y lo que quiere Dios de nosotros. Y nos estamos, primero que todo, desengañando, estamos desmontando toda esa estantería, toda esa estructura conceptual, espiritual, ideológica, que se nos había obligado a pensar, y que nosotros lo dábamos como algo que era muy normal y muy común, y que hoy en día vemos que verdaderamente es, o sea, raya en el absurdo. Continuamos entonces. Decíamos entonces que unicidad no es lo mismo que unidad, ya que la unidad significa que Dios es uno y la unicidad significa que es único. Un ser puede ser uno sin ser único. Si en el mundo no existiera sino un solo ser humano, ese sería no solamente un ser humano, sino que sería el único ser humano. Dios entonces es uno y además es único, es uno y único, pues existe solamente un solo Dios y no existe más que un solo y verdadero Dios. Yo he visto definiciones cristianas en esta semana tratando de entender y de darle lógica de alguna manera a este texto. Y entonces dice que la Trinidad está escrita en la Torá desde el Antiguo, porque dice que
Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en plural, y como está hablando en plural, entonces debe, según el cristianismo, referirse a las tres personas. Incluso hay quienes dicen que Jesús se paseaba por el gran Edén y vio a Adán y vio a Eva. Yo no sé de dónde sacan todas esas historias, porque en el Génesis no se habla por ninguna parte de que haya habido un hijo de Dios por allí paseándose en el jardín del Edén, pero son textos escritos por sacerdotes que reposan en las bibliotecas romanas y que son inculcadas a los aspirantes a sacerdotes, a las monjas y a los líderes cristianos y aún los protestantes. Siguen todas estas ideologías como algo que son ciertas. Yo he escuchado pastores, allí me perdonará la pastora que alguna vez me tocó escuchar y que decía que Salomón, hablando de la tsunamita, en realidad le estaba hablando era a la iglesia. Cosas como esas, como la libre interpretación de la Biblia, por gente que no es docta, por gente que no ha estudiado y que no se preocupa por estudiar, que no cuestiona, sino que se emociona y entonces comienza a unir de aquí y de allá, de aquí y de allá, y empieza a decir cualquier cantidad de burradas y de cosas propias de una persona ignorante, y las personas que están allá abajo pues ninguna tampoco cuestiona nada, porque pues el que está hablando es un pastor y es como un iluminado, como no sé, como un santo, como algo muy especial, y si lo está diciendo por algo será. Así no lo entiendan, pero lo aceptan y van a sus casas y lo multiplican con sus hijos, con su esposa, con sus familiares, con sus amigos, y se vuelve una norma de vida. De hecho, la Torá dice que una mentira que es contada por tres personas ya comienza a sonar como una verdad, ¿no? Entonces, es lo que ha sucedido. Por tradición histórica, se dice cualquier cantidad de lo que se le ocurra decir, con tal de hacer encajar a la brava de alguna manera la cristiandad. Entonces, como dicen ellos, son el injerto en el olivo, o sea, de alguna manera hay que hacerlo caber allí, hay que injertarlo, y de hecho es una gran herejía, ¿no? Y después llegó la teología del secesionismo, y los que quieran estudiar un poco más sobre secesionismo y supersecesionismo, para que sepan sobre cómo ellos plantean todas las etapas y los pactos hasta llegar a Jesucristo para poder justificar todo lo que dijo Jesús, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Y después entonces llegó la teología del reemplazo. Y fue como la tapa, ¿no? Como la tapa de la mentira. Era la máxima expresión para poder decir, entonces ya no vamos a hablar de Israel y el pacto de Dios con Israel, sino que vamos a hablar entonces de la iglesia, y que ya Dios no bendice a Israel, sino que bendice a la iglesia, y una cantidad de cosas que tienen que ver más con la teología del reemplazo, que hoy en día hasta los mismos cristianos ya están empezando a dudar de toda esta teología, y la llaman entonces una gran herejía, que desde los años 1800 hasta acá ha venido infiltrándose en el conocimiento de la gente, en el diario vivir, y es algo verdaderamente triste, ¿no? Ver cómo de pronto una persona de la nada se inspira a escribir una cantidad de cosas y las publica, y nadie dice nada, nadie cuestiona, nadie protesta, nadie refuta con argumentos, con nada, sencillamente se acepta todo lo que se publica y todo lo que se dice, y ahora con la ayuda pues de las redes sociales, entonces el emocionalismo está en su máxima expresión. Otro error con respecto de la unicidad de Dios es el dualismo. En este dualismo es por medio del cual se admite que hay un doble principio supremo, uno del bien, del cual proceden todos los bienes, y otro del mal, del cual proceden todos los males. Y la Torá enseña que es bueno, que Dios es bueno, y que por lo tanto todo lo que hace Dios es bueno. Cuando nosotros pensamos en que el mundo está dividido entre el bien y el mal, y que existe un ser maligno y existe un ser benigno, estamos limitando a Dios. Eso es una herejía muy grande,
es una abominación llegar a pensar de esa manera, de que Dios está en contienda con otro ser supremo, pero de maldad, porque así como existe el positivo, debe existir el negativo, ¿no? Entonces mezclamos con un poquito de lo que son las fuerzas del yin y del yang, y de lo positivo y de lo no positivo, y entonces se crea una figura, llámese Satán, Satanás, el diablo, el demonio, como lo quieran llamar, y lo ponemos a la altura, estoy hablando en términos conceptuales, ¿no? Estamos hablando de lógica, entonces podemos elevar un poquito la imaginación, el pensamiento, para llegar a tratar de entender por qué durante tantos siglos y hoy en día todavía vemos a muchos familiares y a muchos amigos, gente muy estudiada, gente con mucha sabiduría, que acepta estos principios como si fuera algo normal, algo que es de guiar. Bueno, es para que nosotros entendamos entonces de que no hay ni el bien ni el mal. Está, creo que escrito en, si mal no estoy, Deuteronomio 45:7, donde dice que Dios es el que hace todos los bienes y también el que envía todos los males. Solamente existe un solo Dios, no existe demonio, al menos en la forma que lo quieren plantear los cristianos y elevarlo a la figura de una deidad que es contraria a Dios. Eso es absurdo y no se puede llegar a pensar de esa manera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Quisiera de pronto escuchar alguna pregunta con respecto a esto de la unicidad de Dios y de la Trinidad cristiana. Bueno, para no basarme solamente en la Trinidad cristiana, quiero hablar acerca de ciertos principios fundamentales de otras religiones. Entonces, hablábamos de que en el cristianismo existe el Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador, ya dijimos que no sé de qué está salvando, y el Espíritu Santo, que es como el inspirador, no sé. La salvación, aquí abajo y después de la muerte, es un don gratuito, dicen, al que los fieles responden con la fe, la plegaria y un compromiso durante toda su existencia. En el judaísmo, vamos a ver qué dice, Dios es uno y único, y ha creado el universo y todo lo que contiene. Ha creado al ser humano a su semejanza, dotándolo de libre albedrío y asignándole el papel de perfeccionar la creación. Por la entrega de la Torá, Dios estableció la alianza con su pueblo y la historia tiene un sentido y por su acción el hombre puede llevarla a su fin. La era mesiánica está libre de violencia, enfrentamientos donde reinará la justicia para todos. Vamos a hablar de lo que dice exactamente el Corán, o sea, el islamismo. Los islámicos tienen un solo Dios, que en árabe se dice Alá, y revela un mismo mensaje a sus profetas y enviados, el último de los cuales es Mahoma. Al pacto primordial que liga el conjunto de humanidad a Dios corresponde el fin último, el juicio de Dios que hace de la vida una prueba, o sea, todo es una prueba, y en el camino que lleva a Dios, que es la verdad, está la revelación y la fe, que son la luz y la orientación. El islamismo está basado, el Dios se llama el fundador, Mahoma, de allí vienen los musulmanes y su Biblia se llama el Corán, que quiere decir predicación, y para ellos esa es la palabra de Dios descendido sobre Mahoma por intermedio del arcángel Gabriel. Entonces, las personas que quieran saber más acerca de las diferencias entre el judaísmo y el islamismo, los invito a ver el video del rabino David Shalem que hemos publicado muchas veces en Facebook y lo pueden encontrar allí en la página de YouTube, en el canal de Brit Olam o Centro Noágida Mundial, así lo pueden encontrar y podrán enterarse mucho más de lo que es el islamismo versus el judaísmo. En el budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, o sea, Buda. Las escrituras antiguas de ellos están divididas en tres grandes textos, que es el Vinaya, el Sutra y el Abhidharma.
Y este Abhidharma, permítanme expresarles, es lo que está escrito en el Abhidharma es muy, muy parecido a la doctrina de Jesús. O sea, si Jesús no tiene el cristianismo que predicó Jesús desde el monte, el sermón del monte, porque ya no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos que adopta el cristianismo, que eran para el pueblo de Israel, pero que los adopta el cristianismo y que después en el Sermón del Monte Jesús los transforma de alguna manera para crear una nueva doctrina. Todo lo que se desprende de allí en adelante en las enseñanzas que él da, muchas de ellas pues son frases de grandes sabios de Israel como Hillel, por ejemplo, y hay otra cantidad de citas que él dice que pertenecen al judaísmo, pero el concepto básico de haz el bien y el Dios de amor y todo eso, pertenecen al Abhidharma, que es del budismo, que estamos hablando de una cultura milenaria, demasiado antigua y muy abstracta, y por lo menos hay paréntesis en el Evangelio de Mateo, que es de los más antiguos que hay. Creo que ese Marcos se basó después en el de Mateo también para poder escribir el de Marcos. El de Lucas, ya sabemos que Lucas ni siquiera conoció a Jesús, es muy posterior. Y se basó fue como en las investigaciones que él hizo y más en lo que le aportó Pablo. De hecho, se cree que Lucas es medio autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Se cree que es un libro que fue escrito entre Pablo y el señor Lucas. Entonces, ese texto es literalmente una copia de una parte del texto de un fragmento de la Abhidharma. Entonces, comparando el cristianismo con el budismo, vemos demasiadas similitudes, no tanto con el judaísmo. Así nosotros en nuestras iglesias que participamos antiguamente, nos hayan enseñado que el cristianismo parte de Abraham y que las 3 religiones que proceden de Abraham y entonces incluyen allí. No, el cristianismo realmente fue fundado por Jesús, no fue fundado por Abraham, fue fundado por Jesús 3000 y pico de años después. Y como lo digo, 4 siglos después fue consolidado en el Concilio de Nicea bajo el auspicio y la dirección de los romanos y tiene mucho, pero las coincidencias son demasiadas que ver con el budismo. Si con alguna religión pudiéramos comparar el cristianismo sería con el budismo. Después viene el hinduismo, que es una de las más grandes, no porque esté extendida en el resto de la tierra, sino por el número de personas que pertenecen. Nosotros vemos que en la India tiene una sobrepoblación increíble, no tiene un fundador que sea pues conocido y su origen se remonta a los sabios inspirados de las tribus indoarias instaladas en el norte de la India hace muchísimo más de 3000 años. Los 4 Vedas, que son el saber, que terminan con los, vamos a leerlo aquí un poquito, Upanishad, que es algo más filosófico, el Mahabharata y el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor bienaventurado, y el Ramayana. Bueno, tienen muchísimos dioses, como podemos nosotros saber, Vishnu, Krishna, Rama, Shiva, Satki, bueno, hay una cantidad de dioses, pero principalmente lo que profesa el hinduismo es el respeto de los Vedas, o sea, de estos 4 libros, la pluralidad de los acercamientos a lo divino, o sea, todos los caminos conducen a Dios, el ciclo de la creación, la preservación y la disolución del universo y la sucesión de las reencarnaciones provocadas por el fruto de las acciones, lo que se llama el karma, y la organización de la sociedad de acuerdo con los castas, de acuerdo con las castas. Bueno, la moral se nos había hablado, en la vida cristiana, el precepto principal es el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Ama a Dios como a ti mismo y
ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el principio de la Torá, ¿no? Esa palabra no se la inventó Jesús, eso ya existía desde hacía más de 100 años que había sido pronunciada por uno de los sabios de Israel, pero que Jesús la pronunció allí y está escrita en uno de los evangelios, y muchos creen que esa palabra surgió de la nada de Jesús. No, eso ya existía, ese concepto ya existía. Esto se apoya inicialmente, como lo dije, en los 10 mandamientos que Dios entregó en el Sinaí, pero que realmente cobraron fuerza en el sermón de la montaña, que es el perdón de las ofensas, la preocupación por la verdad, la práctica de la justicia y el servicio al prójimo, que nosotros vemos que en muchas de las etapas de la era cristiana no se vivió ni se cumple ni se ha cumplido, y todo lo que nos digan, la historia narra unos sucesos muy distintos. La vida judía, en cambio, está marcada por la unión con un pueblo, Israel, una tierra, Israel, una sola ley que es la Torá, solamente hay una Torá, no va a haber otra Torá, y los 613 preceptos o mitzvot y los 7 preceptos para los gentiles, que también forman parte de la Torá. Estamos hablando del islamismo, se reconoce a Dios, el reconocimiento de que Dios impone permanentemente la aplicación de la justicia con miras a que haya un resplandor práctico de la fe. La medida, el decoro y la generosidad deben caracterizar las relaciones personales y sociales del musulmán. Ellos hablan solamente de musulmanes, ellos no hablan del resto de las naciones, y por eso es que vemos tantas cosas auspiciadas por movimientos islámicos, de los cuales no quiero conversar el día de hoy. La moral búdica, que se llama Sila, tiene 10 prescripciones, que son el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el rechazo de la sexualidad desordenada, el respeto de la verdad y la abstinencia de las bebidas embriagantes. Las otras 5 prescripciones de la Sila son destinadas únicamente para los monjes. Estas 5 son para el resto de personas y las otras 5 son para los monjes. Los budistas obviamente se abstienen de bebidas embriagantes, y muchos, sobre todo los monjes, en su mayoría son vegetarianos. Vamos a hablar del hinduismo un poquito, la mayoría, vamos a ver, el libro de las leyes de Manu establece los fundamentos de la sociedad hindú, que está estructurada en 4 varnas, sacerdotes, brahmanes, están los guerreros, los hombres políticos, comerciantes, obreros y sirvientes. Todo eso se dividen en distintas castas que se llaman jati. La vida personal también tiene 4 etapas, que es el estudio, como primera medida, la vida familiar, el retiro en el bosque y la renuncia total del sannyasin. No sé qué son los sannyasin, no lo estudié, pero eso tiene que ver entonces con el hinduismo. Bueno, hasta aquí yo creo que la clase de historia es apenas como para tener un panorama de lo que nos están enseñando las religiones del mundo. Cuando usted se acerca a una persona que tiene otra cultura, más o menos puede entender cuál es el concepto de Dios para esa persona, cuál es el concepto de su misión en la vida, en este plano, y eso nos permitirá a nosotros también, como noágidas, poder tener un acercamiento sin disputas y sin contiendas con el resto de las personas. En el libro del Brit Shalom, nuestro rabino Uri Sharkey dice que el conocimiento de la existencia de Dios y su unicidad es el legado que nos deja el pueblo de Israel, y en virtud de ella los israelitas se comprometieron a proclamar al mundo entero que que no se debe adorar a otros dioses. Segundo, la finalidad de la vida del hombre es conocer a Dios. El principio fundamental, cuando usted, un joven, sobre todo, se preguntan a qué vino a este mundo, es
a conocer a Dios. En este saber está incluido el temor a Dios y el amor hacia Él, y en el amor a Dios está incluida toda acción o comportamiento que acerca la fe a los corazones humanos, ya que no se ama a Dios sino a través del conocimiento de Él, y según su conocimiento de Él será su amor hacia Él. Por eso es apropiado que el hombre aumente su sabiduría según su capacidad. Hay unos relatos que dicen que cuando los seres humanos están allá en el mundo celestial, están en la presencia de Dios, donde todo es luz y todo es bienestar. Y como todo es luz y todo es bienestar, realmente no se puede identificar o separar la presencia de Dios de todo lo que existe. Y para poder elevar su espíritu, su nivel espiritual, para poder corregir esos rasgos de carácter que de pronto le han retrasado o lo mantienen en el nivel que está, es necesario descender hasta este mundo que es muy masivo, es muy denso, y la presencia de Dios habita aquí. De hecho, prefirió vivir en medio de nosotros de una manera oculta, a pesar de todo lo denso que sea este plano terrenal. La presencia de Dios, su luz está allí latente, está oculta, y es menester de esa alma que desciende de su estado celestial y cae en este mundo oscuro, empezar a buscar y a encontrar a Dios. Entonces, la Torah nos facilita ese conocimiento, lo dijimos en la introducción de este curso, como si fueran las capas de una cebolla, ¿no? Entonces, vamos pelando capa por capa hasta llegar al centro, pero como Dios es infinito, realmente es muy difícil que vayamos a llegar hasta ese nivel total del conocimiento de Dios, pero sí es nuestra labor día a día ir quitando esas capas, ir profundizando hasta que ese resplandor de esa luz comience a brillar y que se encienda también esa lamparita que tenemos nosotros en nuestro interior, y empecemos a hacer luz también para las demás personas. Más o menos es como el concepto de lo que es el camino, el avanzar en el conocimiento a Dios. Para las personas que quieran conocer más, en el libro El Camino del Gentil Justo, van a poder comprender mucho más este término de la finalidad que tiene el hombre en cuanto a conocer a Dios. Continúo. El hombre está subyugado al creador del mundo solamente, y no hay ninguna entidad fuera de él, no hay mediador, no hay salvador, no existe nada de eso. La Torá no lo enseña, no lo ha enseñado, y eso no va a suceder. Es por eso que la Torá ordenó a todo hombre no realizar ningún culto pagano fuera del culto a Dios, y esta prohibición se denomina idolatría. Por eso algunos cristianos dicen, pero ¿por qué me llaman idólatra? Está textualizado en la Torah. Obviamente nosotros como noágidas no vamos por el mundo señalando a la gente, que es algo que aprendimos del cristianismo, de ir señalando a la gente, decir usted no piensa como yo, usted no es como yo, usted es diferente a mí, nosotros somos los elegidos, somos los iluminados, no sé, somos los santos. Pero en el noajismo no. En el noajismo estamos hablando siempre de un conocimiento racional, y nos debemos comportar de una manera ética y correcta. Aún así tengamos que muchas veces descender al nivel de conocimiento de aquellas personas que no conocen nada, absolutamente nada de Torah, que nunca han recibido una instrucción, una clase de estas, pero es nuestro menester no señalar, no juzgar, y más bien convertir todo eso negativo en algo positivo y iluminar a esa persona, llevarlo, consolarlo, ayudarlo y orientarlo siempre para que busque fuentes mucho más puras de conocimiento de las que ha tenido hasta ese momento. En el servicio al Creador,
Continúo, no se debe admitir a ninguna entidad que comparta su divinidad. De ahí lo que hablábamos de la Trinidad. Esta prohibición se denomina divinidad compartida y en esta prohibición está incluida la creencia cristiana que divide la divinidad de Dios y la comparte con un ser humano. Entonces vemos que la Torá definitivamente sí lo prohíbe. Las acciones de culto prohibidas cuando no están dedicadas al Creador, la inclinación, o sea, inclinarse con el fin de adorar a un ídolo, el faenado de un animal, o sea, la ofrenda de un animal, la quema de esa ofrenda con incienso y similares, la libación. Libar significa el verter una bebida sobre esa carne o sobre ese animal que va a ser sacrificado. Asimismo, está prohibido todo recitado ritual que exprese la aceptación de una autoridad divina, como por ejemplo, tú eres mi Dios, de lo cual nos arrepentimos muchísimo. Todas estas prácticas están prohibidas y se castiga por ellas, aunque estas no sean habituales en el servicio de esa religión. Por eso no entramos a templos donde estén haciendo culto de idolatría. Como dice el rabino, siempre teniendo el principio racional de la convivencia, la sana convivencia. No es para hacer señalamientos ni para hacer juzgamientos. En el caso, por ejemplo, de que se está casando la hermana, se está casando el hermano y lo están haciendo en una iglesia católica o en una iglesia cristiana, no sé, en un culto de estos, y en el cual nosotros no tenemos prohibido participar. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de decir, bueno, no voy a estar presente en ese culto, pero te voy a esperar afuera de la iglesia o antes, o no sé, pero que no se convierta en un motivo de disputa familiar, porque todo eso es lo que Dios no quiere que sea. Y al hacerlo como noágidas, verdaderamente estamos defendiendo una posición como si se tratara esto de una religión. Y estamos haciendo de una sencilla prohibición a participar de un culto idólatra, toda una doctrina como si esto se tratara de una religión aparte, los tuyos y los míos. No, no se trata de eso, es solamente entender que no puedo participar de la adoración de un crucificado, no puedo participar en una festividad que conmemora o que hace referencia a algún tipo de idolatría. Vamos a mirar aquí algo que me llamó la atención y es a lo cual había hecho yo referencia en alguna de las clases del Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio realizado por apóstoles. Dice que lo presidió Santiago, o sea, Jacobo el Justo, que en las Biblias cristianas es uno de los hermanos de Jesús, ¿no? Dice que es uno de los hermanos de sangre de Jesús. Y había una disputa entre lo que se le debía enseñar a los conversos que venían del judaísmo y que se estaban volviendo cristianos, y los que no eran judíos, pero que también se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, la enseñanza que tenía Santiago era que a estas personas gentiles, nuevos cristianos, se les tenía que enseñar la Torá de Moisés y que debían circuncidarse de todas maneras para hacerlo. O sea, él estaba pensando en continuar la tradición judía, pero agregándole todo lo que Jesús les había enseñado. Y el apóstol Pablo enseñaba algo muy distinto. Él decía que no había que acabar ya con todas esas tradiciones y con la halajá, que en ese momento pues no existía como tal, era un conjunto de normas más que todo orales, pero que no existían como normas, no estaban compiladas dentro de un libro, no existía nada de esto. Apenas eran los inicios
de la concreción, del canon, de todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Entonces, Pablo decía que no, que había que terminar con eso y que esos eran rudimentos y que realmente el gentil no debería de vivir con eso. Aparentemente Pablo conocía un poquito más acerca de lo que eran los valores noédicos. Recuerden que Pablo no era un judío de Jerusalén, ¿no? Él era un judío de Turquía, venía de muy lejos y su enseñanza difería mucho de lo que tenían estos apóstoles, que de hecho tampoco eran de Jerusalén. Recuerden que ellos eran unos marineros de Galilea, y Galilea no era la ciudad más espiritual, por decirlo de alguna manera, era un puerto. Con prostitutas, mercaderes, con gente de todas las naciones, de una mezcla de culturas y de razas. Entonces, no eran grandes, no fueron grandes sabios de Israel, estudiados en yeshivás y todo esto. No, ellos sencillamente, pues, lo explica el cristianismo, recibieron como un chispazo y todo el conocimiento les fue dado. Eso es lo que se llama el Pentecostés, ¿no? O sea, la manifestación del Espíritu Santo, en el cual sopló, sopló y sopló, y de pronto como que una luz los deslumbró, un trueno sonó, y entonces ya quedaron con todo el conocimiento bíblico que era necesario para difundir el nuevo pacto que ellos estaban profesando, porque no tiene nada que ver con la historia antigua del judaísmo. Lo curioso es que en lugar de enseñar los 7 principios noédicos, el autor, porque entra uno en duda si verdaderamente fue inspiración de Mateo, algo, recuerden que este texto fue escrito por Lucas mucho después, y Lucas no estuvo en la presencialidad de Jesús. Y entonces en ese texto, en el libro de Hechos, en el capítulo 15 exactamente, dice que Jacobo lanzó una propuesta para, eh, para acabar con esa discusión que se tenía en cuanto a los nuevos cristianos judíos y los nuevos cristianos gentiles. Dice que para que no se inquiete textualmente, ¿no? A los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de comer de lo ahogado y de sangre. Y dice, además, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Como quien dice, lo que estaba proponiendo Jacobo era que los judíos que se hacían al cristianismo, pues de alguna manera siguieran con su judaísmo, pero que los gentiles no realizaran los 7 preceptos de Noé, sino que hicieran estos 4 nuevos preceptos, y ahí es donde uno entra entonces en la duda de lo que se está predicando en el cristianismo, si verdaderamente esto es cierto, corresponde a la verdad o no. Porque si hubiera sido verdaderamente un concilio de apóstoles judíos, como se pretendió que fue, estamos hablando del año 50 de la era cristiana, ya había muerto Jesús, y los apóstoles estaban comenzando su ministerio y estaban dándole a entender a la gente una nueva visión de Dios, como lo dijo, un poquito más budista que judía. Y algunos judíos que habían sido de pronto helenizados y que tenían otro tipo de dudas, que no eran de pronto tan cumplidores de la Torá, vieron en esta nueva predicación algo que les llamó la atención. Y los gentiles que definitivamente no conocían nada de nada, que adoraban vacas y animales y estrellas y cosas de esas, pues al oír esta predicación, pues se movían a creer, y sobre todo por la efusividad con la que los apóstoles lo hacían, llamaba mucho la atención, y hay que considerar entonces la gran cantidad de los milagros y las cosas que narraban, que eran sobrenaturales y fantasiosas, y entonces mucha gente era llamada a esto. La pregunta es, ellos, ¿por qué, si eran judíos, por qué no enseñaron las 7 leyes noédicas que ya existían y que estaban vigentes en esa época, sino que se inventaron estas 4 que no sé de dónde salen, nadie sabe de dónde salen, ni siquiera los mismos cristianos saben de dónde salen, y es lo que se llama como
El decreto apostólico. Adelante. Sí, adelante, estimado. ¿Me dices? Bueno. Listo. Bueno, continuamos entonces. Allí ya uno creo que tiene suficientes argumentos para entrar a dudar completamente de todo esto que nos habían enseñado, y saber sus raíces es tan fundamental para poder entender de que esto que estamos estudiando hoy en día, que está basado en la Torá, en algo que Dios nos mandó, que mandó al pueblo de Israel y que se está enseñando en Latinoamérica en este momento, tiene mucho más sentido y es más racional que cualquier otra cosa. Se prohíbe además la plegaria y toda práctica que sea común a cierta idolatría, como por ejemplo rezar Padre Nuestros, credos, rosarios, todo esto. Por ejemplo, si en el servicio a una idolatría es común el baile, alguien hablaba del baile en las clases pasadas, el uso de prendas de vestir particulares o prácticas similares también quedan entonces prohibidas para el noágida. Le dijimos que no, o sea, cuando se hace con fines de adorar a un ídolo, todo este tipo de danzas de las iglesias evangélicas de hoy en día, que de las iglesias mesiánicas, todo esto no tiene nada que ver, todo eso está prohibido y no es bien visto. Si bien todos los demás modos de culto están prohibidos, no es castigado, y por ellos, a menos de que se le haya hecho de forma habitual en la que estos sean practicados por los seguidores de dicho culto, a excepción de las prácticas de sacrificio animal, el encendido de incienso, el arrodillarse y la libación, que se castigan aún si no son comunes en el servicio de los seguidores de tal idolatría. Toda idolatría es castigada por un tribunal rabínico en Israel y debe ser castigada también en los tribunales que se formen de los hijos de Noé. Estas prohibiciones incluyen la adoración de toda fuerza, sea material o espiritual, que exista en la realidad o que sea fruto de la imaginación. O sea, no se niega que hayan otro tipo de fuerzas, no se niega que haya milagros, no se niega que sucedan estas cosas, pero el hecho de que sucedan no las eleva a la calidad de deidad, no por el hecho de que una persona se sanó por rezarle a X o a Y santo o al crucificado o a lo que sea, ya eso lo eleva a la deidad. Deidad es mucho más, el concepto de Dios es mucho más abierto que una sanación o que un hecho milagroso. No podemos basar una religión o una creencia simplemente porque sucedan milagros, sean reales o sean imaginarios. Y dentro de esta prohibición está la adoración a un hombre, ya sabemos, de cualquiera de las maneras antes mencionadas, aunque el seguidor piense que esa misma persona no es algo creado, sino que es creadora. Bueno, continuamos. No se debe incitar a otros a hacer idolatría. El que profetiza en nombre de la idolatría también es culpable. No se deben levantar altares o plantar árboles de culto, edificar edificios para idolatría, inclusive si el que lo edifica o lo planta no adora o no participa de esa idolatría, pero de alguna manera está contribuyendo a que la idolatría exista en el mundo. Y recuerden que nuestra misión en el mundo es ayudar a corregir. ¿Cuáles son las conductas entonces que serían apropiadas para el noágida? Muchos asuntos relacionados con la idolatría que fueron prohibidos a los israelitas para que se alejen de estas en extremo, no fueron también explícitamente prohibidas para los hijos de Noé. Sin embargo, se debe evitar leer libros de idolatría, pero para los sabios de Noé que enseñan estas leyes, esto es apropiado. Yo no soy un sabio, ¿no?
pero para poder enseñarles a ustedes lo que no es Torah, lo que no es la unicidad de Dios, lo que no es el noajismo, tengo que referirme a fuentes cristianas para saber de dónde salieron esas ideas, de dónde salieron esas doctrinas. No lo hago con el ánimo de tener más conocimiento para mí, como iluminarme con ese tipo de escrituras, sino para poder tener claridad, para poder enseñar. Porque si me sesgo solamente a enseñar lo que estoy leyendo en los libros de judaísmo y no sé su contraparte, entonces estaré enseñando de una manera vacía, quedarían vacíos en los conceptos. Y por eso es que, a pesar de que leer estos libros de idolatría están prohibidos, cuando se hace con estos fines de enseñanza, sí es apropiado hacerlo, sola y únicamente. De hecho, es apropiado no hablar elogiosamente de una idolatría, como deslumbrándome por las cosas que dice o por las cosas que enseñaron o por las cosas que sucedieron. Y todavía es más deshonroso adornarla encendiendo velas en su honor o haciendo cosas por el estilo. Todo esto en el caso de que no sea en el modo habitual de adorarla. Estamos hablando de cuando ya se convierte en una doctrina, pero si lo es, entonces esas acciones están prohibidas para los noágidas también. Dice que para el noágida es bueno evitar los cortes de pelo en la cabeza y la barba a la manera de los adoradores de ídolos. También el hacerse tatuajes y toda lesión en el cuerpo, como los que acostumbran a hacerse rajaduras, creo que no sé si es en la santería o en cuál de todas esas religiones, y asimismo no provocar calvicie o rasgarse el cuerpo como señal de duelo por un muerto. Si le cayeran monedas cerca de una estatua, este es un ejemplo, ¿no? Si caen unas monedas cerca de una estatua de idolatría, uno no debe inclinarse a recogerlas, sino sentarse y tomarlas, porque cualquier signo de inclinación ante un ídolo es castigado. Es bueno evitar comer alimentos o bebidas que fueron utilizadas para el servicio de un ídolo, asimismo como comer las frutas de un árbol que fue plantado con fines de idolatrar. Lo mismo se hace en referencia a obtener algún beneficio de plata o de oro que fue usado como revestimiento de un ídolo e incluso obtener algún beneficio de las cenizas de ese ídolo que fue quemado. Obviamente no se deben hacer estatuas para sí mismo ni para adorarlo o para otros que lo adoren, y no se debe tener en su dominio ningún objeto utilizado para la idolatría. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos ya casi llegando al final de esto. Los israelitas tienen prohibido predecir el futuro, leer horóscopos, que son muy comunes ahorita a final de año gregoriano. La gente está diciendo y entonces quieren saber qué viene el próximo año y leen horóscopos y escuchan lo que está diciendo el gurú por ahí por la televisión, todos los vaticinios para el próximo año, qué es lo que va a suceder. Todo esto para el judío y para el noágida están prohibidos. Está prohibido provocar cambios en la naturaleza por rezos y hechizos. La gente que acostumbra a ir a pescar, de pronto en las comunidades campesinas, se acostumbra mucho a hacer rezos y a hacer unos cultos de la Pachamama y de cosas así por el estilo. Todo eso está prohibido. Elevar los espíritus de los muertos e interactuar con ellos, todo lo que tenga que ver con espiritismo, el hechizo en todas sus formas, todo lo que sea brujería y sobre similares, la Torá dijo que serán abominación para el Señor, y también está dicho, sé íntegro con el Señor tu Dios. También esto es para los hijos de Noé y es conveniente no involucrarse con estas cosas, aunque no les están prohibidas por ley, no están dentro de las 7 normas prohibidas,
de las prohibiciones de los noágidas, pero sabemos que no las debemos hacer. Por eso cuando iniciamos el estudio de este libro, dijimos, habla sobre las 7 leyes universales de Noé. Pero no quiere decir que nos limitamos al cumplimiento o a la abstención de estas 7 leyes, de estas 7 prohibiciones, sino a sus demás ramificaciones. Cuando hicimos la festividad de Hanukkah, de la manera noágida, en cada una de las 7 velitas, cada día era por un precepto noágida y el octavo era para los preceptos lógicos. Estos son como ese estilo de preceptos lógicos. Sabemos que no nos fue prohibido por ley, pero sí sabemos que no lo debemos hacer y no lo vamos a hacer porque nosotros ya tenemos un conocimiento de Dios y lo que es su ley. Y así sea prohibido solamente para Israel, no quiere decir que sea permitido para nosotros. De la misma manera, no se debe jurar en nombre de la idolatría y tampoco pedir que otro haga un juramento en nombre de su idolatría. El que necesita jurar en un tribunal es bueno que lo haga en nombre de Dios o en términos generales en los cuales no menciona el nombre de quien se está jurando. Bueno, hay una pregunta que se me hacía y decían entonces, bueno, Dios tiene 72 nombres, pero eso no quiere decir que hayan 72 dioses, son atributos de Dios, no personalidades de Dios, a la manera cristiana. Estamos hablando de atributos de Dios. Yo puedo decir de una persona que es íntegra, que es alegre, que es caritativa, que es amorosa, pero no estoy diciendo que son distintas personas que viven allí. O mejor, puede haber una persona que tenga 2 nombres, Juan Pablo, y yo lo puedo llamar Juan o lo puedo llamar Pablo, y va a ser la misma persona, son solo nombres nominales, estoy nombrando de alguna manera, pero la identidad es de una sola persona. Juan Pablo tiene su número de cédula, es hijo de su papá y de su mamá, y es Juan Pablo y será Juan Pablo hasta el día que se muera. Puede ser que solamente lo llame como Juan o que lo llame como Pablo, pero no quiere decir que Juan y Pablo viven dentro del mismo ser, ¿ya? Entonces, lo mismo con Dios. Dios tiene muchos nombres de acuerdo a sus atributos y dentro de los que se manejan normalmente son los 72 nombres, cada uno con un atributo específico que no vamos a tocar aquí porque no es el tema, pero no estamos hablando de que haya una deidad que sea la roca o una deidad que sea el sanador o una deidad que sea el guerrero, no, son atributos de Dios y Dios lo es todo. Entonces no estamos hablando de que hay 72 dioses en un solo Dios, como en el concepto cristiano, de que no es, no es nominal, no puedo decir la palabra, no es nominal el hecho de que haya Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son nombres, son verdaderamente identidades, son individuos. Y ya que dijimos que una unidad no puede ser dividida, entonces no podemos hablar de que una unidad de Dios contiene 3 unidades dentro de sí, o sea, es divisible dentro de 3 unidades, porque el mismo concepto de la Academia de la Lengua no lo permite, y lo mismo el concepto racional, pues tampoco lo permite. Una unidad es una unidad y punto, es única, una y única y no es divisible. Entonces no pueden haber 3 unidades dentro de una sola unidad, por más dogma de fe que se quiera inculcar con la espada y con el cañón apuntando detrás de la cruz. Bueno, creo que hasta aquí el texto, traté de resumir lo más que se pudo y quiero entonces escuchar si hay alguna pregunta y si no, invitarlos para el 4º capítulo la próxima semana, que son ya lo que es las prohibiciones de la blasfemia. Vamos a entrar entonces ya al segundo precepto que tiene que ver entonces con prohibiciones de blasfemia. Hasta aquí, hasta lo que es la unidad y la unicidad de Dios, el conocimiento de Dios ha quedado claro de alguna manera. Abro micrófonos para que interactúen.
Listo, perfecto. Les agradezco mucho su participación esta semana y espero volverlos a tener aquí la próxima semana con el cuarto capítulo desde Cali, Colombia para todos. Muchas bendiciones y que tengan un feliz fin de semana. Que gocen y disfruten y que tengan muchas bendiciones con sus familias y con sus seres queridos. Shalom para todos, una feliz noche. Igualmente, muchas gracias, muy buena la enseñanza. Shalom, shalom. Gracias. Shalom.